Sergio, un placer estar. Un placer. Si te parece, Pedro, empezamos contigo. Empezamos mirando al Consejo de Seguridad de la ONU, al nuevo veto por parte de Estados Unidos y, bueno, pues este conflicto en Oriente Medio que, lejos de solucionarse, parece cada vez más estancado. Pues efectivamente, un nuevo veto que no nos tiene que extrañar, porque sabemos que estratégicamente hay una unidad de acción entre Estados Unidos e Israel, históricamente, durante décadas, desde la configuración del Estado de Israel hasta nuestros días, e indistintamente de que haya problemas en el entendimiento entre los gobiernos, entre la presidencia de Estados Unidos, el presidente Biden y el primer ministro Netanyahu en cuanto a las acciones y los planes de acción en este momento en el conflicto en Gaza, indisolublemente la unidad, la alianza entre los países es permanente en el tiempo, indistintamente de los gobiernos o de que haya tanto en Washington como en Tel Aviv, en Israel. Y cuando llegamos a situaciones, aunque en las últimas semanas se haya hablado por parte de los norteamericanos que tienen una agenda en Estados Unidos, una agenda política de cara a las elecciones, donde fundamentalmente los electores demócratas están demostrando, sobre todo además la población más joven de los electores demócratas, están trasladando su cierto desconcierto o por lo menos su insatisfacción de cómo está manejando la situación de Israel en el conflicto de Gaza, con los miles de muertos, fundamentalmente civiles, niños y mujeres, después de los ataques de Hamas el 7 de octubre, y por lo tanto hay también una presión al gobierno de Washington y a su vez una presión al gobierno de Tel Aviv para intentar mitigar todos estos efectos sobre la población civil. Pero al final las alianzas prevalecen y cuando llegamos a las cosas serias, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde en este caso se pide una tregua permanente, pues los intereses políticos y estratégicos de Estados Unidos con Israel prevalecen y una vez más no se apoya un cese inminente. Estados Unidos aduce que apoyar esta resolución no conseguiría ninguno de los tres grandes objetivos. Por una parte, que es liberar a los israelíes que aún siguen estando cautivos, aún siguen estando secuestrados por el grupo Hamas. Se cifran entre 100 y 130 ciudadanos que siguen en esta condición de secuestrados. Por otra parte, tampoco se lograría pues, la asistencia civil a la población de Gaza, es decir, la asistencia, la ayuda humanitaria que entre de manera ingente, porque las necesidades son tremendas en este momento por parte de la población civil, tampoco dicen que se lograría, y además que el gran objetivo no es buscar un acuerdo de corto alcance, de cese el fuego, una tregua de unas cuantas semanas, sino algo más permanente. Pero yo no veo que estas justificaciones de los norteamericanos tengan sentido. Lo que está claro es que el castigo a la población civil es inmenso. Estamos hablando ya de 30.000 muertos aproximadamente. La destrucción de todas las infraestructuras civiles de Gaza es prácticamente total, tanto hospitalarias como infraestructuras y demás. Y eso va a generar ya no solo el problema de los 30.000 fallecidos, sino que va a generar un problema enorme para los 2 millones de gazatíes que el día después de que acabe este conflicto van a tener que vivir en un territorio totalmente destruido en su infraestructura civil, infraestructuras hospitalarias y de todo tipo, y además en unas condiciones de vida con una carestía total. Por lo tanto, insisto, no se entiende la posición de los norteamericanos, fuera de que están blindados siempre a ese apoyo ilimitado hacia Israel, y lo único que están consiguiendo es dar alas a que se mantenga la acción militar por parte de Israel y a las consecuencias tan trágicas que estamos viendo. Diego, ¿qué límite tiene el apoyo de Estados Unidos? Como bien estaba explicando el propio Pedro, bueno, pues la relación data de lejos, es evidente, ¿no? Los intereses que hay entre Estados Unidos e Israel, pero
Claro, es difícil ya justificar estos movimientos, ¿no? Como decíamos al principio, es el tercer veto por parte de Estados Unidos cuando los bombardeos, los ataques por parte de Israel no solo es que no cesen, sino que cada vez van a más. Sí, aquí hay dos perspectivas o dos cosas que tenemos que tener muy claras. Una es, efectivamente, el apoyo que tiene Estados Unidos a Israel, apoyado principalmente por un lobby judío muy fuerte que tiene Estados Unidos, desde el propio Estados Unidos de apoyo a la causa israelí. Y luego, y aquí disiento con mi querido amigo Pedro, en el que no entiendo el interés de Estados Unidos. Yo sí que lo entiendo, al fin y al cabo, y valga la ironía, Pedro, por supuesto, vamos a continuar vendiendo armas, está clarísimo. Además, aquí, en este caso Israel, desde un principio, desde que empezó el 7 de octubre, este conflicto lo tiene muy claro, y es acabar con Hamás, obviamente, ¿no? Y claro, todavía no lo han conseguido. No sabemos si lo conseguirán, pero bueno, no lo han conseguido. Efectivamente, lo que están haciendo es arrasar. Luego vienen los botines de guerra. Los botines de guerra ya no son como antes. Los botines de guerra, esos que había antes de cofres de oro y estas cosas. Ahora los botines de guerra son reconstrucciones. Cuanto más arrasemos, más arma de venta esté hecho, más vas a arrasar, más vamos a tener que reconstruir. Al final, gran parte de este veto, como comenté al principio, no viene única y exclusivamente por parte de pues que Netanyahu tenga este apoyo, sino sobre todo por el lobby judío tan importante, porque es que al final ha movilizado tantísima gente, tantísimos reservistas que han ido de todas las partes del mundo para este conflicto, para este combate, que no sabemos hasta dónde va a ir. No digo que vaya a ser sine die, pero sí que es verdad que tenemos, yo creo, por desgracia, un conflicto para tiempo. Para tiempo porque primero nos estamos no olvidando, pero no hay tantas noticias diarias sobre este conflicto. Parece que Occidente se aburre de los temas y ya no se tratan, ¿no? Menos aquí, gracias a Dios, que todavía los recordamos, ¿no? En segundo lugar, que se irá letargando, se irá suavizando, pero es un conflicto que lleva decenios, lleva miles, no voy a decir miles de años, pero casi, este conflicto en ese territorio, ¿no? Entonces, caray, estamos hablando de ¿hasta dónde va a llegar? Pues no lo sé, porque no es por nada, y espero equivocarme, pero después de Hamás vendrán otros. ¿Piensas, Aleix? ¿Vendrán otros después de Hamás? ¿Hasta cuándo va a durar? ¿Hasta dónde va a llegar este conflicto en Oriente Medio? Porque, como decimos, lejos de solucionarse, parece cada vez más enquistado. Bueno, yo voy a dar una visión un poco distinta a la de mis compañeros. No sé si llamarla naif o sencillamente un tanto más optimista, pero me reafirmo en las tesis que también he expuesto en días anteriores aquí en Negocios TV. Y me voy a referir en una variable que también mencioné hace un par de semanas, que es la cuestión económica. Esta semana el Banco Central de Israel publicó los datos macroeconómicos relativos al último trimestre fiscal del año y para el cómputo de 2023. En el cuarto trimestre del año, Israel vivió una contracción del 19,4% del PIB en comparación con el cuarto trimestre del 2022. Con respecto al tercer trimestre del mismo año, es decir, del 2023, y de un 5,7% con respecto al cuarto trimestre del 2022. Si bien eso no ha acabado afectando a la lectura final de lo que es el PIB para el conjunto del año, pues sí que ha tenido un impacto económico drástico importante que, entre otras cosas, se ha traducido en rebajas de calificación de deuda por parte de agencias como Moody's o Standard & Poor's, así como el hecho de que el Banco Central haya tenido que intervenir para mantener el shekel a flote, y la propia inversión foránea pues ha vivido un retroceso muy importante, ¿no? Todo ello se explica, entre otras cosas, porque una parte importante de la población, al final estamos hablando de un país pequeño cuya población no llega a 10 millones de habitantes, el hecho de tener cerca de medio millón de habitantes movilizados de forma total o parcial incide directamente en muchísimos sectores de la economía. Entonces, yo creo que por ese sentido las presiones son muy claras y van a ir a más, y eso me hace ser optimista. En cuanto al terreno estrictamente militar, claro, yo me pongo a pensar en cosa que también mencioné hace un par de semanas
a mi parecer, Hamás no se la puede derrotar, entre otras cosas porque ha trascendido de una organización puramente física y militar a una organización ideológica que además tiene a su alto mando y a sus principales figuras políticas y militares diseminadas por distintos países musulmanes estratégicos, desde Qatar a Turquía, pasando por Malasia o la propia Egipto, donde Israel difícilmente puede intervenir. Tal es así que se habla abiertamente cuando el líder político de Hamás pues, viaja, por ejemplo, como hemos visto en los últimos días, a Egipto y al Cairo para atender a reuniones al más alto nivel con agentes de la CIA, del Mossad o de otros servicios secretos, ¿no? Bueno, tal y como yo veo la situación, sí que concuerdo en que estamos entrando en una dinámica preocupante en tanto en cuanto un potencial estancamiento de la situación favorece pues, el enquistamiento del conflicto y que todo ello pueda eternizarse. Pero también es verdad que veo mucho desgaste político y añadiría algo importante, y es que Netanyahu ha incurrido en una dinámica en la que es preso de su propia narrativa. Históricamente se había erigido como un líder duro, como un líder implacable, conservador de la derecha más ortodoxa del judaísmo, y el hecho de que para llegar a un gobierno, recordemos que antes de los ataques de Hamás sobre Israel, y el país estaba sumido en una crisis de gobierno muy grave que llevaba ya años dilatándose, y el hecho de que para salir de ese agujero de desgobernanza tuviese que ceder y arrimar el hombro con las principales formaciones de extrema derecha, ha acabado derivando en que ha perdido buena parte del control del relato, ¿no? Y se encuentra ahora mismo en que tiene, pues sobre todo, lo que a mi parecer son dos figuras importantes. Por un lado es Smotrich, que es el actual ministro de Finanzas, y por el otro lado está Ben-Gvir, que es el ministro de Seguridad Nacional, que marcan los tempos y marcan la narrativa más dura y más implacable a la hora de intentar aplastar a Hamás. Y todo ello está derivando en un hastío creciente de la población con respecto al gobierno que lo paga el Likud. Es decir, si bien la aprobación del ejército se mantiene en ratios elevadísimas, la figura de Netanyahu, los niveles de aprobación están por los suelos, el Likud está absolutamente hundido y aquí, pues bueno, hay un gran beneficio de todo ello, que forma parte de este gobierno de coalición en este gabinete de guerra, que es Benny Gantz, cuyo partido, pues el partido azul y blanco, pues está ahí agazapado a la espera, que está esperando también su oportunidad, y todo ello también podría derivar en cualquier momento en una crisis de gobierno, en una eventual moción, si por ejemplo Netanyahu aboga por un movimiento un poco más comedido en la zona de Rafah, dado que la ladura del partido pues aboga aboga por entrar y arrasar con todo. Yo creo que se va a llegar a un acuerdo. Fijaros que han hablado de un ultimátum para el mes de marzo, pero es que marzo coincide con Ramadán, con la significancia que tiene para los musulmanes. Y si bien es cierto que la moción que presentó Argelia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue vetada por Estados Unidos, se han visto algunas pinceladas importantes. Por ejemplo, Reino Unido se abstuvo, es decir, en ningún momento ya se mostró contraria a la moción. Y si bien Estados Unidos se opuso, automáticamente está ya negociando una alternativa en la que, si bien no se habla de un alto fuego inmediato, sí que se menciona, como comenta hoy el editorial del Financial Times, que aspiran a llegar a un alto fuego tan rápido como sea posible, lo cual pues, se puede leer entre líneas como que la administración Biden, como también comentaban mis compañeros al principio, y sobre todo una parte importante del ala demócrata, no está por la labor de seguir cediendo a Israel y de permitir que actúen con absoluta impunidad y carta blanca en un enclave donde ahora mismo pues, hay más de 1 millón de civiles. Bueno,